El cambio de estado. Vamos a estudiar el cambio de estado. La materia se presenta en tres estados o modos de agregación básica. El primero es el sólido, en donde las partículas están muy unidas y no hay mucho movimiento entre ellas. El segundo estado es el líquido, en donde las partículas ya tienen cierto movimiento entre ellas, siguen unidas, pero pueden fluir, pueden mover. Y finalmente el estado gaseoso, en donde las partículas están más separadas y se mueven independientemente. Cuando hablamos de cambio de estado, es pasar del uno de los estados a otro. Por ejemplo, de sólido a líquido le llamamos fusión, y esto ocurre a una temperatura llamada temperatura de fusión. También tenemos el cambio de estado del líquido al estado gaseoso, le llamamos evaporación, y esto ocurre a una temperatura que le llamamos temperatura de ebullición. Si es al revés, si vamos de líquido a sólido, le llamamos solidificación, y ocurre a la temperatura de congelación, que coincide con la temperatura de fusión. Y de gas a líquido tenemos la condensación y ocurre a la temperatura de ebullición. El cambio de estado se realiza a temperatura constante y se debe al agregar o retirar calor. Si agregamos calor, la temperatura de un objeto empieza a subir poco a poco hasta llegar a una temperatura de fusión. Cuando llega a esa temperatura y seguimos agregando calor, la temperatura se mantiene constante hasta que todo el material ha cambiado de estado, de sólido a líquido. Cuando todo el material ha cambiado de estado y seguimos agregando calor, aumenta la temperatura hasta un límite, que es la temperatura de ebullición. Cuando llegamos a este límite, al agregar calor, no cambia la temperatura, pero empieza a convertirse en vapor. Cuando termina de convertirse todo el material en vapor y seguimos agregando calor, la temperatura seguirá aumentando. El calor que se necesita para que cambie de estado le llamamos calor de fusión, y se observa cuando la temperatura no cambia durante el cambio de estado de sólido a líquido. Al calor que agregamos para que pase de líquido a gas le llamamos calor de evaporación, y ocurre cuando no hay cambio de temperatura durante el cambio de estado. Para calcular la cantidad de calor necesaria para el cambio de estado, usamos la ecuación de masa por calor latente de fusión. El calor latente de fusión es una cantidad que depende del material y nos indica la cantidad de calor necesario para cambiar de estado un gramo de una sustancia. Cuando el calor latente es de fusión, es el calor necesario para cambiar de sólido a líquido un gramo de sustancia, es decir, fundir una sustancia. Hay tablas en donde podemos ver el calor latente de fusión para cada material. En la siguiente tabla tenemos, y en la primera columna tenemos la temperatura de fusión. Este dato es importante para saber a qué temperatura empezaríamos a fundir el material. Por ejemplo, el agua a 0 grados Celsius. La siguiente columna es el calor latente de fusión dado en calorías sobre gramo. Y la tercera columna es el mismo calor latente pero dado en joules sobre kilogramo. En realidad es una conversión de la segunda columna. Veamos un ejemplo. La plata tiene una temperatura de fusión de 960.8 grados Celsius. A esa temperatura la plata pasa de estado sólido a líquido. ¿Cuánto calor necesita para fundir un gramo de plata? Necesitamos 21.1 calorías, 8.82 por 10 a la 4 joules. Veamos el ejemplo. Si tenemos una barra de 100 gramos y se desea derretir, ¿cuánto calor necesitamos para derretirlo? Si ya está en la temperatura de fusión, lo único que necesitamos es agregar la masa por el calor latente de fusión. 100 gramos por 21.1 calorías por cada gramo nos da un total de 2110 calorías para fundir la barra. Debemos observar que es cuando ya está en la temperatura de fusión. Si queremos pasar de estado líquido a gas, tenemos el calor latente de vaporización, que es el calor necesario para evaporar un gramo de una sustancia. Y para calcular la cantidad de calor que necesitamos, usamos la ecuación de masa por calor latente de vaporización, LV. También tenemos tablas en donde podemos ver la temperatura de ebullición, el calor latente de evaporación en calorías por gramo, o su equivalente en joules sobre kilogramo. Veamos un ejemplo. El aluminio tiene una temperatura de ebullición de 2450 grados Celsius. A esa temperatura el aluminio líquido se convierte en gas. Su calor latente de vaporización es de 2720 calorías por cada gramo. En joules sobre kilogramo serían 1.14 por 10 a la 7 joules por cada kilogramo. Si tenemos 200 gramos de aluminio líquido a 2450 grados Celsius, es decir, la temperatura de ebullición, ¿cuánto calor necesitamos para evaporarlo? En este caso solo necesitamos agregar masa por calor latente de vaporización. 200 gramos por 2120 calorías por cada gramo. Al multiplicar obtenemos 544.000 calorías. Por lo regular, el calor necesario para evaporar es el mayor de todos. Es decir, necesito más energía para separar las partículas. Si el proceso es inverso, es decir, pasar de gas a líquido o de líquido a sólido,
El cálculo es el mismo, calor latente por la masa. No obstante, tenemos que agregar un signo negativo. En estos procesos debemos retirar calor, con signo negativo.